wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar como cada mes con Agustín Guerrero, que ya lo tenemos en pantalla para platicar desde el punto de vista de Morena, del partido en el poder, algunos temas importantes a nivel nacional y por supuesto de la Ciudad de México, más importantes de la agenda en los últimos días. Agustín, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Miguel, muy buenas noches al auditorio. Pues muy contentos, ya inició el año, ya se acabó prácticamente el primer mes y ahora, bueno, pues vamos a abocarnos a ver los temas que estarán vigentes en este primer semestre, digamos, del año. Estamos iniciando la segunda parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Quedaron encarrilados desde diciembre del año pasado y que ahora mismo pues se van a concretar y que van a generar, ojalá puedan generar debates de altura, debates informados, respetuosos, sobre temas importantes para la vida política de los mexicanos, para su economía, para su vida social, ¿no? Y para las expectativas que tenemos como nación. De acuerdo, a ver, vamos a comenzar con temas de la Ciudad de México, dos temas, así que nos los puedas comentar rápidamente. A ver, uno, yo te preguntaría en primer lugar si el tema de lo que ha dicho la oposición, sobre todo, de que el aumento, un posible aumento al servicio de agua en la Ciudad de México de un 35%, pero ellos están diciendo que este aumento se va a dar solamente en 135 colonias, que son colonias que están en las alcaldías donde gobierna la oposición. Yo te preguntaría en este sentido que si son ¿es una noticia chicharronera o es real o cómo está el asunto? Y también de lo que platicábamos antes de entrar al aire, del asunto de los cambios en el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Te escucho, Agustín. Mira, vamos viendo lo del agua. Lo del agua simplemente se hace público una reforma que se hizo a la ley de ingresos desde el 2020, en el cual 135 colonias de la Ciudad de México, que en ese momento todavía las gobernaba Morena, o sea, tienen razón, o sea, fue en el 2020 cuando todavía gobernaba Morena esas alcaldías, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, en fin. Entonces, no ese es un argumento para decir, qué curioso, ¿no? Sería, si es que eso fuera un tema de ahorita, del 2021, después de las elecciones, o del 2022, pero no, es un acuerdo que se tomó en el Congreso de la Ciudad desde el 2020, y que lo único que hizo ahora el Congreso, al aprobar el paquete fiscal para el 2022, es ratificar lo que venía del 2020, y es que hay ingresos más altos, de acuerdo a la nomenclatura que tiene el INEGI sobre distribución de ingresos y la riqueza en la Ciudad de México, que por esa condición se les da una tarifa distinta, de incremento, digamos, de un mayor pago, y que todo el resto de las colonias, que son alrededor de unas, ¿qué te diré? Como unas 4,000 colonias, yo creo, están en la tarifa base, en lo que siempre ha sido la tarifa en la Ciudad de México. Entonces, no es cierto que haya un aumento al agua, eso no es como este reglamento que de pronto también se empezó a discutir en las redes la semana pasada, el reglamento a los becarios de CONACYT, que sale una nota donde dicen que se le van a quitar a las becas a las estudiantes que estén embarazadas, o que se le van a cancelar las becas
a los estudiantes que participen en manifestaciones políticas y bla, 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 ¿no? Exacto. Sí. En el reglamento. Nada más que esa es una disposición que viene desde el 2008, cuando estaba Felipe Calderón, y pues nadie la vio, se aplicó. Siempre, como muchos reglamentos de nuestro país, letra muerta, ahí estaba, y ahora se dice que la 4T quiere cancelar las becas, y no es cierto, o sea, es un poco la misma situación, no hay un aumento a la luz, al agua, distinto a lo que fue ya el trato fiscal del 2020. Entonces, y en aquel momento, cuando se hizo este ajuste, esta reforma a la ley de ingresos del 2020, pues la oposición no dijo que estaba mal, la votó a favor de la Gaceta Oficial del Parlamento y votaron a favor, ¿no? Eso, que ahora voten en contra, pues tienen todo el derecho, ¿no? Pero no pueden abusar de su desmemoria para decir que esta es una cosa nueva, ¿no? Es una cosa que ya ellos mismos lo votaron y estuvieron de acuerdo en aquel momento. Ahora que ellos les toca el gobierno de esas alcaldías, bueno, hay condiciones políticas que evidentemente han cambiado y ellos, pero cuota de cobro de agua que ellos aprobaron desde el 2020. De acuerdo, bueno, pues es muy, muy importante lo que nos estás mencionando. Y bueno, el otro punto para rematar en este primer bloque, los cambios que ha realizado la doctora Claudia Sheinbaum, los cuales, fíjate que es interesante porque pues como que estábamos acostumbrados en la política escuchar nombres, si no rimbombantes, pero por lo menos eran nombres conocidos, ¿no? Cuando escuchamos, viene un cambio a nivel federal o a nivel local, pues sí esperábamos escuchar nombres conocidos, pero la verdad es que no, pues no lo hay tanto en esta ocasión. ¿Tú cómo ves, Agustín? No, tienes razón, Miguel. O sea, a ver, ¿qué es lo que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum? Primero, la Secretaría de Turismo, cuya secretaria era Paola Félix, y que renunció ella inmediatamente cuando se dio a conocer aquel famoso avión privado que llegó a la fiesta de Santiago Félix, donde ella era una distinguida pasajera que iba en este avión y que además llevaban algo así como $35,000, que hasta la fecha no se ha aclarado qué pasó con ese dinero, para qué era ese dinero, donde iba el dueño del Universal en ese avión. Uh-huh. Paola Félix ese día, y desde entonces la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha estado acéfala, sin un titular responsable, en un área pues estratégica, porque la Ciudad de México tiene en el turismo el 18% de sus ingresos. La entidad más visitada es la Ciudad de México, en todo el país. Y por eso que se haya quedado tanto tiempo sin un titular al frente de la Secretaría, pues sí, me parece que fue un descuido. Ahora se está nombrando para ese cargo a Rebeca Olivia Sandín. Y no nos queda otra cosa más que ir al Google a ver quién es Rebeca Olivia Sandín, porque no es un nombre, como dices tú, pues conocida, que tenga una trayectoria en la vida pública, en la actividad administrativa de la ciudad. Ella, su anterior actividad fue como responsable de difusión, y estuvo en la DGRT también realizando algunas actividades culturales, ¿no? Pero no es un nombre que digamos, nos indique con un antecedente de cuál sería la política de turismo que se estaría aplicando con ella ahora para este tramo final del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En el caso de la Secretaría de Cultura, ahí estaba al frente Vanessa Bojorquez, ¿no? Cuando en esa secretaría todos sabemos que quien tenía los hilos era José, fue primero secretario de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y luego asesor, pero él siempre tuvo el manejo de la Secretaría de Cultura. A él fue el que se le ocurrió ahora el año pasado la pirámide esta que se colocó en el Zócalo de la Ciudad de México. Cierto. Esta ceremonia creo que fue para la independencia, ¿no? Que fue muy oscuro porque se decía que era una aportación gratuita de OCESA
esta pirámide y después supimos que no. Después supimos que fue un manejo donde con esa colocación de la pirámide y de hacerse cargo de otras cosas de ese programa, OCESA se le estaban descontando 15 millones de pesos de contribuciones fiscales a la Ciudad de México. O sea, no fue gratis. No fue, ahora sí que pagó en especie. Sí. Pero eso fue una nota muy, muy oscura. Ahora, en el lugar de Vanessa Bojorquez va a estar Claudia Curiel, es una persona que ya estuvo con la doctora Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa delegacional en Tlalpan. Ajá. Y era la responsable del CESAC, ¿no? La Oficina de Atención Ciudadana, que es cuando tú haces cualquier trámite que haces en una alcaldía, inicia por el CESAC, ahí entregas tus solicitudes, tus requerimientos y a través del CESAC es que te responde. El folio, ¿no? Es un cargo muy administrativo, muy administrativo, muy de operación administrativa. Y ahora, cultura de la Ciudad de México, y bueno, hay que tener confianza de que son cambios que pueden ayudar a fortalecer. También, en el caso del cambio de la DGRT, que es donde estuvo Rebeca Olivia Sandín, el lugar que ella deja ahí en la DGRT, lo va a ocupar el compañero Renato Molina. Renato Molina fue diputado federal por Morena, por el PRD antes. Es un compañero de Iztapalapa, muy trabajador, de verdad es un compañero muy trabajador, ahí en la DGRT, que es la Dirección General de Regularización Territorial. Él conoce bien esta área, es de Iztapalapa, que es donde más problemas tenemos de regularización territorial en toda la Ciudad de México. Y yo creo que en el caso de Renato Molina, pues sí hay una aportación a estos cambios que ha anunciado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y habría que darles el voto de confianza a estas dos nuevas secretarias, y esperemos que inmediatamente pues nos den a conocer cuáles quieren realizar, y sobre todo que nos definan las políticas públicas en materia de turismo y de cultura, pues que es estratégico para la Ciudad de México, y que lamentablemente en estos primeros 3 años han estado abandonadas en presupuesto y en acciones, ¿no? Siempre en las campañas habla mucho de que la cultura, de que el turismo, y ya cuando se está en el gobierno, si no tienen buen presupuesto, pues es muy difícil operar políticas públicas, ¿no? Y creo que ese ha sido el caso. Yo no conozco a Rebeca Olivia ni a Claudia Curiel, pero pues hay que darles un voto de confianza para que hagan bien las cosas. Efectivamente. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero acerca de los temas coyunturales, los temas importantes de la agenda nacional y también de la Ciudad de México. A ver, ya platicamos un poquito de lo que es la Ciudad de México y bueno, uno de los temas importantes a nivel nacional, sin lugar a dudas, son estos foros que se están organizando en torno a la reforma energética, en la cual, bueno, pues, sabemos cómo están las posturas, sabemos todo lo que se viene diciendo, pero es importante conocer sin apasionamientos, sin gritos, y yo lo diría de esta forma, por eso nos gusta platicar con Agustín, porque nos lo platica de manera clara, y yo creo que este es un tema que merece platicarlo de manera clara, porque hay mucho ruido en el ambiente, y creo que es importante saber qué es lo que viene en esta reforma. Me parece que yo creo que tiene que haber cosas buenas, cosas interesantes, cosas que no se han platicado, pero creo que es importante
si ya hay una propuesta que se está discutiendo, bueno, pues obviamente que alguien que le sabe, que le entiende, nos lo pueda platicar. Así que, Austin, cuéntanos un poquito de estos foros porque pues se están escuchando muchas voces, pero queremos saber cómo va a estar este asunto de la reforma. Cuéntanos, por favor. Mira, yo creo que primero unos antecedentes. A ver. El presidente López Obrador, cuando menciona que estamos en un proceso de transformación de la República, un proceso profundo de transformación, tiene claro, y así lo ha expresado, que lo mejor para todo proceso de cambio se pueda ser acompañado de un diálogo, de un consenso, si es posible, de acuerdos, si es posible, de tal manera que la responsabilidad de estos cambios, de estas transformaciones, no sean solo de una persona o de un grupo y que sean pues impuestos, sino que sean el resultado de la generación de determinados consensos. Y así fue en algunas de las reformas que se han ido aprobando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que muestran esta ruta, esta vía, esta manera de resolver los cambios. Me refiero, por ejemplo, a la reforma educativa. Uh-huh. El presidente anunció en la campaña que pues, él no estaba de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto y que iba a cambiarla, iba a derogarla y a generar un nuevo régimen para el magisterio, ¿no? Se dio el debate, en fin, se platicó tanto con los profesores de la coordinadora como con los profesores del CENTE, ¿no? Del sindicato, se platicó con el PRI, en fin, y al final del día se aprobó por mayoría constitución la de Peña Nieto y se hizo una nueva reforma con el voto a favor del PRI y del Verde, que son los que en el 2013 habían apoyado la reforma de Peña Nieto, ¿no? O sea, ellos acompañan también esa reforma y la votan a favor. ¿Quién vota en contra? El PAN, fundamentalmente el PAN. Y creo que algo del PRD también, pero el PRI y el Verde permiten tener más de 2/3 para la reforma educativa. Pasa lo mismo con la reforma laboral, con la reforma que se hizo al outsourcing, ¿no? Sí, igual el presidente dice, a ver, nosotros no estamos de acuerdo con eso, que se haya legalizado el outsourcing, se platica con empresarios, con partidos políticos, en fin, se hacen ajustes al proyecto inicial del presidente y se aprueba también prácticamente por una mayoría muy amplia con el voto en contra del PAN, pero se hace así, ¿no? Entonces, son muestras de cuál es el modelo que ha querido seguir el presidente en temas importantes de reformas constitucionales. ¿Qué pasa con el caso de la luz, del sector eléctrico? Estamos discutiendo una reforma que no debería de estar a nivel de reforma constitucional. Ajá. Porque en marzo del año pasado, el presidente una reforma a una ley secundaria, a la ley de generación de electricidad en el país. Uh-huh. ¿Por qué presentó esa reforma a nivel de ley, de una ley secundaria? Porque la información que le habían dado al presidente, saber cómo está el sector eléctrico. Dicen, a ver, hay dos realidades. Una, el mercado, a través de contratos leoninos que se le dio a algunas empresas de privados, han ido avanzando en el mercado de generación y de consumo eléctrico, el sector privado sobre el sector público. Entonces, cuando inició el sector privado, que les dieron unos permisos de autogeneración de luz, que era el 1% y el 99% lo tenía CFE, año con año fueron avanzando los privados, y ahora que llega la 4T, los privados tienen el 46% y CFE nada más tiene el 54%. Le dan ese dato. Si nosotros no hacemos nada, dentro de 6 o 10 años, vamos a tener que los privados, en esta dinámica, van a tener el 95% del mercado y CFE el 5%. ¿Y quién va a imponer las reglas de tarifas y de suministro de la electricidad, de precios de la electricidad? Pues los privados. ¿Y qué nos va a pasar en México? Lo que le está pasando en España, que los precios de la luz se dispararon 500, 600%, y el gobierno de España amarrado de manos, sin poder hacer absolutamente nada, porque fue desplazado legalmente de las determinaciones del manejo del sector eléctrico. Entonces, ¿qué dicen? 1, 2, las empresas privadas que generan su propia electricidad y los excedentes se los venden a CFE, suben su electricidad a CFE, pero no pagan la transmisión que se utiliza en las redes de distribución, en las torres de distribución de luz. Eso no lo pagan. Y entonces te dicen, es que nosotros generamos la luz más barata. Pues sí, pero no pagas
no es en cualquier mercancía, del lugar que se produce al lugar donde se consume, hay que pagar el transporte. Claro. El camión, el tren, o sea, ¿no? Ellos no de luz hacen de un transporte. Ellos generan su electricidad, pero para poderla entregar en otro estado, pues tienen que utilizar la red eléctrica. ¿Qué dice Andrés Manuel? Que paguen lo que cuesta transportar esa electricidad, nada más, ¿no? Bueno, esa fue la reforma de marzo del año pasado, que se platicó con algunos empresarios. La respuesta de ellos es no estamos de acuerdo con eso, o sea, no queremos límites, ¿no? No queremos límites. Y entonces se empezaron a amparar. Acuérdate que en marzo y abril del año pasado muchísimos amparos, ¿no? El Poder Judicial inmediatamente les dio la razón, ¿no? Y congeló la reforma de Andrés Manuel. Dijo, no, esa no puede entrar en operación hasta que se resuelva de fondo los amparos que les dieron a favor de los particulares, ¿sabes? Y entonces dices, a ver, yo me quería llevar la fiesta bien, en paz, platicando, ¿no? Con una reforma a una ley secundaria, pero la reacción de los particulares fue ampararse. Entonces, no me queda de otra, porque no voy a ganar los amparos en el Poder Judicial, no hay manera de que los gane. Entonces, de la Constitución, con una reforma constitucional, a la cual los particulares no se pueden amparar, o sea, no hay manera de que te ampares de una reforma constitucional. Entonces, ahí no opera el amparo, operan otras cosas, puede haber ahí una controversia constitucional, otra cosa, pero no los amparos. Entonces, se está discutiendo en el Parlamento abierto, actualmente en la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional que toca los mismos temas que te he dicho, o sea, dejar fijo en la Constitución que los particulares pueden tener generación y distribución de luz, 46%. En un país que tiene 130 millones de habitantes, ¿no? Que tenemos alrededor de 35 millones de hogares, quiere decir que los particulares pueden venderle luz a 15 millones de esos hogares, y la CFE a 17 millones de esos hogares. O sea, no hay tal monopolio, ¿no? Porque tú ves ahorita a Marco Cortés en sus spots del PAN diciendo que Morena quiere estatizar la luz y generar un monopolio. Bla. No, ahí está la propuesta, que el 1% será privados y el 54% para la CFE. O sea, casi mitad y mitad de un mercado creciente. Porque año con año se generan más industrias, más empresas, más domicilios, más todo, y son mercados crecientes. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Que es falso lo que dice el PAN de que haya un intento de monopolización. Segundo, se insiste en pues, que paguen el transporte de la luz. Pues eso es como que parece muy obvio, ¿no? O sea, a ver, tienes tú generas tu luz, está bien, en México, y la vas a vender a Sonora, pero ese traslado cuesta tanto y lo tienen que pagar. Entonces, no es algo que atente contra la libertad del mercado ni nada, es simplemente que paguen los costos, como lo paga cualquier otra persona que se encuentra en el mercado. Y tercero, que es ahí donde sí está la novedad, con relación a lo de marzo del 2021, es la determinación de que el litio es propiedad de la nación, ¿no? Como un bien estratégico para el mercado de energéticos para el largo plazo, para la sustitución de generadores de energía. El litio está todavía en una de qué regiones tenemos litio. De la reforma del 2013 se entregaron alrededor de 100 concesiones a empresas particulares que iban a buscar litio. En el reporte que le entregan al presidente, de esas 100 que se entregaron en 2013, o sea, hace 8 años, se les entregaron 100 concesiones, solamente 8 están activas. Solamente 8, el empresario que tenía esa concesión fue a buscar, a invertir, a meter ahí unas máquinas, a ver cuánto hay, de qué calidad era ese litio. Las otras 92 concesiones en 8 años es pura especulación, o sea, no han metido un peso para ver qué es lo que hay de litio en esos terrenos donde se les otorgó la concesión. ¿Qué dice la reforma? Pues esos 92 ya tuvieron su oportunidad y si no gastaron un peso, pues a volar. Y vamos a respetar solo estos 8 concesiones que ya están operando. Sí. Y que si encuentran litio es de ellos. Ya veremos cómo se integran al mercado de generación
de energéticos y de distribución. De tal manera, pero todo lo demás es de la nación. Y ahí sí, creo que hay que resaltar un asunto porque el hombre más rico del planeta, este hombre que ahora que estábamos todos en la pandemia, andaba viajando al espacio en una nave que él construyó, sí. ¿no? Que no tiene la menor empatía, mundo sufriendo por la pandemia y este cuate en el espacio, paseándose, disfrutando y presumiendo que ya, ¿no? Que anda llegando a la luna. Bueno, ese tipo, Edwin Musk creo que se llama, tiene una declaración muy interesante que dice, a ver, el litio, nosotros somos capaces de dar golpes de estado para tener el litio, ¿no? Es una declaración que él hace porque todas las pilas que su empresa, la Tesla, y lo que él maneja, depende del litio como insumo para la energía que mueve su cinismo del que el litio sea nuestro, ¿eh? Y eso fue lo que pasó en Bolivia hace 2 años, que fue el golpe de estado a Evo Morales. No se explica si atrás de eso no se entiende quién es el propietario del litio boliviano, que es uno de los países que sabemos que tiene mayor reserva de litio en el mundo. Entonces, México ha tomado la decisión de que ese litio es de la nación y ya veremos después cómo lo procesamos, cómo le sacamos raja. La visita que hizo ahora, la semana pasada, la secretaria de Energía de Estados Unidos con el presidente a ver, Agustín, aguántame tantito, me tengo que ir a la pausa y regresando, vamos con ese tema. Sí, Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. MX.tv. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad, muy interesante el tema de energía que nos está platicando Agustín Guerrero. Y es que lo tuve que interrumpir porque la verdad no quería cortar ese tema de la visita de esta titular muy importante de materia energética de Estados Unidos. No es cualquier cosa lo que vino a hacer. La verdad es que por eso sí quisiera que empezáramos este tercer bloque con este asunto de la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos. A ver, cuéntanos, ¿cómo le fue? Porque, bueno, sabemos de que fue una muy buena visita. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, la versión del presidente, la versión de Rocío Nale, la versión de Marcelo Ebrard, pues es que fue una visita de amigos, en muy buenos términos, con mucho respeto, ¿no? Bla, 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 y que tocaron el tema energético, de la reforma eléctrica, que lo tocaron, y que se tocó en muy buenos términos, y el presidente, pues poniendo muy buena cara con la relación con la secretaria de Energía. Luego sabemos de una declaración de ella cuando regresa a Estados Unidos y dice, no fue tan así, ¿no? Sí planteamos nosotros particularmente el tema del litio, Y hay algunas versiones periodísticas que dicen que afirmó ella que si se aprueba la reforma constitucional que incluye lo del litio, entonces para los Estados Unidos es un mal mensaje para el TEMEC, que prácticamente ahí estaría muerto el TEMEC. Eso es lo que se dice de cosas que ella mencionó allá en Estados Unidos. Entonces, esta visita habría que ubicarla en ese tema, porque la parte de la reforma eléctrica, esto que comentamos de un mercado compartido de 46 y 54, eso a los Estados Unidos los tiene sin el menor interés. O sea, ellos no juegan en eso. No hay una empresa norteamericana que esté jugando ahí. ¿Quiénes son las empresas que están jugando ahí? Son europeas, particularmente españolas, Iberdrola, Repsol, ellos son los que están jugando ahí, ¿no? Alemanas, pero no hay empresas norteamericanas en el sector eléctrico en México. Entonces, la secretaria de Energía, pues no viene a defender ningún interés norteamericano, porque no lo hay en ese tema. Donde sí
les interesa lo del litio. Y tampoco tienen interés en este momento porque se apagó. tiene una disposición para que se discuta esta reforma, ¿no? Entonces, sí, no lo dudo de que haya un interés de los Estados Unidos en que el litio tenga un manejo distinto al manejo que quiere hacer nuestro país en términos de soberanía. Exacto. Un bien que es parte de su soberanía en materia energética, ¿no? Los norteamericanos pues, tal vez quisieran verlo como pues, un mineral más, del cual el mercado puede determinar de acuerdo a la competitividad, a la productividad, saber quién tiene mejores condiciones de explotación de ese mineral, ¿no? Así me imagino lo están viendo los norteamericanos. De ahí a llevarlo a un problema de una fractura política, habrá que ver, ¿no? Pero sí es un tema que tenemos que darle pendiente. Por eso, el presidente empieza a discutir ya en forma y en fondo en la Cámara de Diputados, ya en el Pleno, el tema, se va a dar a la tarea de informar y le ha pedido a todo su gabinete a que le ayuden a recorrer el país, a hacer asambleas, a hacer reuniones con todos los sectores sociales para informar de qué se trata esta reforma eléctrica, que es, desde mi punto de vista, Miguel, esta es la reforma más importante de la 4T en estos 4 años. O sea, las otras reformas son reformas todas, reforma de austeridad, en fin, todos esos otros temas que se han hecho, elevar a nivel constitucional las becas a los adultos mayores, a los jóvenes, está bien, o sea, es política social. Pero esta tiene que ver con las bases productivas de la energía. No hay ningún país, ninguna industria, ninguna empresa que esta reforma sí nos pega en el bolsillo a todos, desde el consumo de casa hasta el consumo industrial, hasta el consumo empresarial. Entonces, es la reforma más importante y por lo tanto se requiere que todo el gobierno lo asuma como tal y se vayan a... Creo que después de la revocación de mandato, o sea, después del 10 de abril, sí. Ahorita ese es el tema que está ahí, va a haber esta consulta de la revocación de mandato el 10 de abril, y una vez que pase este tema de la revocación de mandato, lo más importante es la discusión, el debate y la aprobación en la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y yo creo que va a ser muy importante el que podamos comentar durante este mes de febrero, el mes de marzo, abril, los contenidos, los pros y en contras, con información objetiva, con datos reales, verdaderos, y hacer un lado el discurso maniqueo, el discurso estéril de que si quiere... Obrador es comunista y que la industria eléctrica, esto es totalmente falso, ¿no? Entonces, con un debate serio, de altura, respetuoso, con datos duros, creo que podemos hacer un buen debate para el beneficio de toda la gente que entienda bien que esta reforma es una reforma que va al corazón de la 4T, al corazón de generar mejores condiciones de crecimiento económico del país. Muy bien. Oye, Agustín, a ver, nada más para terminar este tema, que sí es muy importante porque entra dentro de la polémica y a veces la desinformación no, pues lo toman como dogma de fe. Lo voy a decir por lo siguiente. Hay versiones en las cuales dicen, es que la 4T está en contra de las energías limpias. Yo te preguntaría de esa manera franca, directa, ¿la 4T está a favor o en contra de las energías limpias? Sí y no, ¿y por qué? Cuéntanos. Mira, estamos a favor de las energías limpias y por eso el hecho de que el litio sea propiedad de la nación. Solamente cuál va a ser el 20, 30, 50 en el largo plazo para el país. O sea, desarrollar toda la industria de energía del país va a descansar en el largo plazo en el litio. Y ahí hay una prueba de que te interesa las energías limpias, porque el litio es energía limpia. Ahora, en el corto plazo, lo que se nos ha informado cotidianamente por parte del director de CFE, de los voceros de CFE, es que tanto los privados como el gobierno generan electricidad de los dos tipos, de energías limpias, o sea, eólica, de viento,
¿no? Y solar, son las tres fuentes. Y todas también utilizan hidroeléctricas. La hidroeléctrica, digamos, es una combinación entre sucias y limpias, la hidroeléctrica, porque necesita combustorio para mover las turbinas, pero una vez que se mueven las turbinas es energía limpia, ¿no? Y también los generadores a partir del termoeléctricas. Entonces, eso de que el gobierno nada más quiere energías sucias es falso. De hecho, la mayor cantidad de energía limpia la genera CFE, ¿no? Y los particulares igual, tienen energía sucia, porque justamente cuando tienen días malos, o sea, me refiero, por ejemplo, si tienes una planta generadora a partir del sol, y si tienes una temporada donde no hay sol, que están como ahora en estos días que de pronto no hay sol, que está muy nublado, ¿qué haces? ¿Paras la generación? No, la tienen que echar a andar con combustorio para completar el ciclo. No pueden parar la generación. Y lo mismo, la eólica, ¿no? Que ahí están las aspas, y si no hay viento, que no todos los días hay viento, no puedes parar la generación. Tienes que meterle, ¿no? Generación a partir de cómo está informado, de tal manera que así operan todos, ¿no? Entonces, es falso eso de que el gobierno quiera energías limpias. Ahora, el compromiso de las energías limpias la hace el Estado mexicano. El acuerdo 2030 lo firma el Estado, no lo firman los particulares, ¿no? O sea, no lo firman los particulares, lo firma el Estado mexicano. Entonces, es un compromiso que viene de tiempo atrás, que viene desde Peña Nieto, y que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha ratificado en sus términos los compromisos de Peña Nieto en la Agenda 2030, ¿no? Eso quiere decir que se está trabajando para, en el mediano y en el largo plazo, haya una sustitución de generación de energía sucia por generación de energía limpia, porque hay compromisos del país que tienen rebotes. Si tú incumples un compromiso de ese tipo, vas a tener rebotes en otros temas. Así es el mercado. ¿Y quién tiene esos rebotes? El Estado, no los particulares. Entonces, de pronto los particulares empiezan a opinar como si también fueran gobierno, y no, ellos no son gobierno, ellos son empresarios, que ese es el debate, gobierno, porque no tienen esa responsabilidad frente a otras naciones y frente a la propia población del país de tomar decisiones como si fueran gobierno. España cometió ese error en materia eléctrica, los dejó que se metieran hasta la cocina, el gobierno fue desplazado de la toma de decisiones y ahora ahí está la población pagando el pato en España, porque todos los días la tarifa cambia y cambia para arriba, ¿no? Entonces nosotros no queremos que ellos tengan su rol de ser un factor de la producción y que el gobierno asuma su responsabilidad de ordenar, de conducir la política eléctrica en el país. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. MX.tv. Miguel, ¿cómo estás? Miguel Muñoz, aquí preparándote una información acerca de los mercados públicos de la Ciudad de México. Comienzo diciéndote que debido a el alza de los precios en la canasta básica, pues las ventas están muy reducidas en los mercados públicos. Acudimos a la Secretaría de Desarrollo Económico, quien a través de Fondeso nos está brindando
unos créditos que van desde 5,000 a 25,000 pesos con una tasa muy baja que es el 0.25% quincenal. Estos pagos se hacen quincenales y son a 18 meses. El problema de estos créditos que podrían ayudar un poquito a los comerciantes de los mercados es que requieren de su cédula original. Y en estos momentos de pandemia, pues desafortunadamente tuvimos muchos fallecidos en los mercados públicos, y los trámites que se hicieron acerca de obtener la nueva cédula por fallecimiento, pues los familiares han tropezado con que la misma ventanilla única ha sido abierta de manera intermitente y las jefaturas de mercados pues no se han aplicado todo lo que es, y eso ha provocado que haya movimientos de un año o de más de 2 años en los cuales no se hayan entregado. Esto va a provocar que los compañeros de mercados no tengan el beneficio de esos créditos. Aquí en Miguel Hidalgo ya hablamos con el alcalde, ya le notificamos, vamos a ver qué nos responde para que nos apoye, para que esos documentos salgan lo más rápido posible. Inclusive ya también le comuniqué al licenciado Fatlala Cabani lo que estaba pasando para que nos apoyen, diciéndole a las alcaldías que agilicen esa documentación y que los compañeros de los mercados públicos tengan ese beneficio, esa ayuda de esos créditos. Por lo tanto, estaremos comunicándote los resultados que tengamos al respecto y sabrás cómo se desenlaza esta situación. También te quiero comentar que estamos prácticamente a fin de mes e inicios del nuevo mes, y el nuevo régimen simplificado de confianza, RECICO, se empieza a aplicar a partir del 1 de febrero. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero, temas importantes de la agenda nacional. Y bueno, vamos con los últimos temas. Yo sé que nos van a quedar muchos en el tintero como siempre, pero bueno, siempre tratamos de abordar los más importantes. A ver, hay un tema, bueno, yo diría que hay como 2, 3 temas pendientes, pero vamos a ver si nos da tiempo. A ver, el primero, llamó mucho la atención que en la mañanera, porque les gustará a unos y no les gustará a otros, pero la verdad es que la mañanera es donde se genera la agenda nacional, donde salen los temas de la agenda nacional, y de ahí tenemos para todo el día y para toda la semana. Y lo estoy mencionando porque los candidatos a dirigir el sindicato petrolero se presentan para, pues ahora sí que para darse a conocer, que eso es algo, pues también que, pues digamos que es no más que sorpresivo, me parece que rompe con muchos paradigmas el asunto sindical. Entonces ya se presentaron algunos y tal parece que hoy seguramente íbamos a recibir noticias de quién gana ahí en esa contienda por el liderazgo y para ver quién queda en lugar de Romero de Champs. Eso sería por una parte. Por otra, bueno, una noticia pues que es oro molido, sobre todo por la oposición, el asunto de la casa de uno de los hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ya sabemos cuáles son las posturas, pero bueno, digamos que esos son los 2 temas principalmente que queríamos abordar contigo, Agustín. A ver, si quieres abordamos primero lo del hijo del presidente. Mira, yo creo que hay temas que son muy importantes porque son de lo que son públicas. El presidente insiste mucho en que más allá de lo económico, incluso a veces más allá de lo legal, la fuerza de su gobierno, la fuerza del movimiento, está en el respeto de valores éticos, que lo hace distinto a otros gobiernos del pasado o paralelos. El presidente ha insistido que el objetivo principal de la 4T es terminar con la corrupción, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal, nuestra razón principal, ¿no?
que es lo que más daño le ha hecho a nuestro país, ¿no? Y de la mano de acabar con la corrupción, se tienen que tomar una serie de medidas que implican que el manejo de los recursos públicos pues se hagan con austeridad, con eficiencia, con eficacia, que no haya derroches, que no haya privilegios, en fin, que el dinero, el poco dinero o mucho dinero que se tiene en las arcas públicas se maneje con transparencia. Entonces, de esa imagen y de un gobierno austero, pues es algo que se tiene que mantener a lo largo de todo este tiempo, porque eso es lo que le da la fuerza. Entonces el presidente insiste una mañana así y otra también en que lo importante es la justa medianía, que los funcionarios vivan en condiciones dignas, decentes, pero sin excesos. Y de pronto viene una foto del hijo de Andrés Manuel, del mayor, de José Ramón, en Estados Unidos, que no tiene con esta imagen de Andrés Manuel de la austeridad. Y sí nos hace daño, o sea, hay que entenderlo, sí nos hace daño. Yo creo que querer negar eso, meterlo abajo del tapete, decir que pues, José Ramón no es servidor público, no es funcionario, no tiene contratos, ese dinero no tiene nada que ver, o esa condición de vida no tiene que ver con recursos públicos. La señora, la esposa de José Ramón, es una persona agraciada, que tiene su dinero, pero es cosa de ellos, ¿no? Y me parece que eso no ayuda. O sea, ¿por qué? Pues porque al final del día es que hay una imagen de un personaje muy cercano, que es su hijo mayor del presidente, que va en contra de todo el discurso, de toda la narrativa que el presidente nos hace diariamente. Y yo creo que hay que reconocer, o sea, no son cosas que estén en la decisión de él, porque efectivamente es una situación privada, ¿no? Pero sí reconocer que pues, va a hablar con el muchacho y, oye, es que no es así, modérense, ¿no? Y punto. Y creo que eso te generaría a un presidente posibilidad de reconocer que eso está mal, que eso es contrario a los principios de la 4T y que los va a corregir o que va a hablar con el hijo para que los corrija. A esta imagen de, hay un problema, lo meto abajo del tapete y ya no existe. Ándale. No, sí existe, ¿no? Entonces, eso como muchas otras cosas, o sea, no todo, la 4T no es perfecta, tenemos muchos errores, demasiados errores, hay gente corrupta, muy corrupta, que piensa que estar a la nación para servir a la gente, ¿no? Está el caso de Segalmex, ahora que la semana pasada la Secretaría de la Función Pública informó que levantó carpetas de investigación y denuncias penales contra altos funcionarios de Liconza, de Diconza, de Segalmex. No dan los nombres, pero estamos hablando de un desvío de recursos cercanos a 6,000 millones de pesos, Miguel. 6,000 millones de pesos, ¿no? De actos de... ¿Qué tiene que hacer la 4T? Pues reconocer que eso está ocurriendo, ¿no? Y cortar de raíz y dar los nombres. Y bueno, a ver, estas personas les depositamos la confianza para manejar los recursos y resultaron ser unos ladrones. Exacto, y sí. por lo tanto se van, ¿no? No solo están despedidos, sino que además presentamos una denuncia penal y son estos, ¿no? Si no dan los nombres, dan la idea de que hay un contubernio, de que los estás cuidando, y no hay tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que como esto de José Ramón, pues hay que entenderlo como errores que se tienen. El que es traidor no te anuncia, no te avisa. El que es ladrón, voy a ir a robar, no, va y roba. Después y te enteras. Y si te enteras, tienes que dejarle caer todas las decisiones correctivas del caso, ¿no? O sea, no puedes solapar esas cosas, ¿no? Pero entonces, se requiere que, me parece que siendo congruentes con tu política de una ética que te hace distinto a los otros, pues también cuando alguien cercano a ti se equivoca, pues reconocerlo así y enmendar. Muy bien. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Se nos acabó el tiempo, pero
pues ahí estaremos pendientes dentro de un mes, si nos lo permites, para continuar analizando los temas de la agenda nacional, que la verdad siempre es muy enriquecedor escucharte. Obviamente algunas voces están a favor de tus comentarios, algunos no, pero lo más importante es, y me parece que es que generemos ese interés de los temas nacionales, y creo que eso nos hace una mejor nación. Gracias, Agustín, y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, Miguel, un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias a Agustín Guerrero y por supuesto gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv